¿A quién queremos educar? Fíjate lo que decía Kant. La paciencia es la fortaleza del débil y la impaciencia la debilidad del fuerte. Parece un juego de palabras, ¿no? Pero la paciencia es la fortaleza del débil, porque Kant decía que el hombre que educa sabe lo que es la debilidad. Y la paciencia es su gran fortaleza. Y en cambio a veces la impaciencia, el enojo, es la debilidad, es debilidad. Cuando tratamos mal a los demás, es debilidad. Levantarle la voz a un hijo, maltratar a una persona, tratar mal a un estudiante adelante de los demás o no adelante de los demás, es una señal de debilidad, es una señal de falta de paciencia y es una señal de falta de amor. Qué importante que son esas palabras. Fíjate, esto de redefinir o volver a definir el ideario tuyo, personal, familiar, institucional. ¿Cuál es el ideario de la familia? ¿Cuál es la idea de familia que tenés vos, que tiene tu esposa o tu pareja y que tienen tus hijos? Porque puede pasar que vos tengas un excelente ideario, pero que los demás no lo conozcan o no lo sepan. Entonces, qué importante que es que quienes hacen equipo con vos lo sepan. Eso es muy importante. El trabajo en equipo es la nueva forma de liderazgo de este nuevo mundo o de esta pospandemia. El trabajo en equipo, trabajar en equipo. Con quien tengas al lado, incluso con los mismos estudiantes, eso es parte del empujar y de traccionar todos hacia el mismo lado. No se trata de pensar que todos somos iguales o todos tenemos que hacer lo mismo. No, se trata de conocer la misión, la visión, los valores, quién soy, qué quiero lograr y cuáles son mis valores o mis pilares de vida. Esto es muy importante y esto en familia hay que hablarlo. Hay que hablarlo. Por eso en la escuela uno ve a veces estudiantes que no saben para dónde ir, porque en la casa nunca se lo han enseñado, porque el padre o la madre, que son divinos, son fantásticos, se limitan a bajarle indicaciones, a bajar línea, pero nunca se han puesto a conversar con sus hijos de estas cosas que tenemos acá. Por eso las propuestas de trabajo en equipo, acordar, soltar, observar, soltar prejuicios, soltar viejos moldes, porque mis abuelos vinieron de Italia cuando Italia estaba en guerra, pero ya el mundo este donde yo vivo ahora no está en esa misma guerra. Entonces yo a veces tengo que soltar algunos modelos mentales, me tengo que quedar con los valores, sí, por supuesto. Una vez me acuerdo de un estudiante que decía que el papá era muy bueno, pero le ponía ejemplos viejos. Y a veces los ejemplos que ponemos para los estudiantes o para nuestros hijos son ejemplos en blanco y negro. ¿Por qué? Porque ya son ejemplos viejos, son siempre los mismos ejemplos. O le decimos, no, porque yo cuando era chico me tenía que tomar 2 colectivos para ir a la facultad. Y claro, y el chico te mira y te dice, pero papá, en casa ya tenemos 2 autos, ¿para qué me hablas de 2 colectivos? En todo caso hay que enseñarle cómo hacer para trabajar y cuidar los 2 autos que se tienen. No hay que irse tan atrás en los ejemplos, ¿no? Ya sé que uno lo hace de corazón, con cariños, ¿no? Repensar, rediseñarse, volver a pensarse, volver a diseñarse. Esto es importante, no seguir trabajando con los mismos moldes. Fíjate lo que decía Einstein, y acá te lo vuelvo a repetir porque por ahí no se puede olvidar. No se trata de hacer las cosas siempre de la misma manera. Se trata de preguntarse las cosas que uno antes no se preguntó. A ver, si la vida es cambio, si la naturaleza es cambio, ¿por qué nos aferramos a ser siempre los mismos? A poner siempre los mismos ejemplos, a pensar siempre de la misma manera. Si la naturaleza cambia, si las estaciones del año cambian, si el universo cambia, si lo único que permanece es el cambio, ¿por qué a veces nosotros como educadores nos aferramos tanto a los viejos modelos? Una primera respuesta, Kant diría que es porque somos miedosos. Nos gusta hablar de cambio, pero a veces nos aferramos a las cosas viejas. Por eso hay que tener en cuenta que los jóvenes de la prepandemia no son los mismos jóvenes de la pospandemia. Entonces, las cosas van cambiando rápidamente. Es una de las características de este siglo. Las cosas cambian rápido, y no te digo nada después de que apareció el virus, ¿no? Por eso, trabajo en equipo, acordar para hacer y también para dejar de hacer. Trabajar en equipo, que nuestros hijos, que nuestros estudiantes sepan hacia dónde vamos. Qué importante que es esto, para que se identifiquen con la misión y con los valores. Si no, nos vamos a convertir sin querer en un Quijote de la Mancha, que andamos peleando contra los molinos de viento y la gente no sabe bien qué clase de locura tenemos en la cabeza. Es importante esto, cada uno lo tiene que aplicar a la vida que le toca, a las circunstancias que le tocan. Son cosas como generales, pero se pueden aplicar a la vida práctica.
Para quien educa, todas las acciones tienen que ser educativas. Uno educa con lo que dice y uno educa con lo que no dice. Uno educa con el ejemplo y a veces uno deseduca con con la falta de ejemplo o con el mal ejemplo, ¿no? Esto también es muy importante. Por eso a veces los chicos, los hijos, se quedan con un ejemplo negativo, porque ese ejemplo negativo tira abajo todos los ejemplos positivos que nosotros supuestamente habíamos tenido. O un ejemplo negativo tira abajo un montón de palabras que les habíamos dicho. Una levantada de voz, un golpe en la cara, un maltrato a la pareja, un maltrato a mi esposa o a mi esposo. Tira abajo absolutamente todo. Absolutamente todo. Esto me ha pasado a mí en la vida, lo he visto muchas veces, porque los estudiantes y los hijos se fijan mucho, y nosotros también somos así. Fíjense que a veces no le perdonamos a algunos políticos algunas cosas que suceden. ¿Por qué? Porque algunas cosas que suceden tiran abajo todo lo que dijeron. Y eso, fíjate que le pasa a los adultos también, cuanto más a los jóvenes, ¿no? Por eso las premisas, educamos para alguien y no para algo. Educamos para alguien, no educamos para que tengan plata, educamos para que sean alguien. Alguien. Y si tiene plata, bien. Y si no tiene plata, pero por lo menos que sea alguien que valga, que tenga misión, visión y valores. Concretar qué debe aprender, el valor que adquiere, el aprendizaje que logra, que vale la pena. Quizás la frase sería que vale la pena todo esto, realmente vale la pena. El hecho de que Richard me haya invitado a mí, que ustedes estén ahí, es porque ustedes consideran de que vale la pena educar. Pero hay que educar bien. Y para eso todo lo que nosotros hacemos tiene que ser educativo. Desde el momento que nos levantamos hasta que nos acostamos, todo es educativo. Qué lindo que es escuchar a los estudiantes cuando me dicen que ellos se sientan en la mesa y bendicen la mesa. O que se sientan en la mesa a la hora de siempre. O que se van a acostar y que antes de acostarse pasa papá o mamá y les da un beso. ¿Cuántas acciones educativas, ¿no? Cuántas cosas lindas. Pensalo en positivo. Cuántas cosas lindas que tenés para ofrecerle a tus alumnos, a tus hijos. Es maravilloso esto. Es realmente maravilloso. Si te gusta educar, que yo sé que te gusta, si te apasiona educar, tenés millones de cosas para hacer en el día. No te alcanzan las horas del día, pero acordate que todo es educativo. Todo, absolutamente todo. Por eso las propuestas acá sería generar conversaciones productivas, escucha activa, conversaciones que valgan la pena. Hay familias que me cuentan a veces en el colegio que en casa no se habla de política, no se habla de política. Se habla de otras cosas. Entonces los padres proponen temas interesantes, cosas que han leído. Recién pongo el ejemplo de Richard, yo sé que a vos, Richard, te va a gustar también, pero Richard nos estaba contando de las plantas, de las propuestas para los estudiantes. Qué lindo que es escuchar esas cosas. A mí me hace bien, a todos nos hace bien escuchar cosas distintas, superadoras, y escuchar también lo que los demás piensan. A veces hay padres que hablan y hablan y hablan, pero no escuchan a sus hijos. No escuchan a sus hijos. O profesores que hablan y hablan y hablan, pero no tienen ni idea de lo que le pasa a sus estudiantes, porque no se lo han preguntado, porque no saben descubrir una cara triste, no saben descubrir una cara larga. Es importante eso, ¿no? Y eso también está en relación al ejemplo. Eso está en relación al ejemplo. Hay alguien que tiene el micrófono prendido y por ahí se podría apagar porque se acopla. Cuidar esa educación invisible porque suele ser clave. La educación invisible es la educación de los pequeños detalles. La educación de los pequeños detalles. Esa palabra que no salió de tu boca, ese estar bien presentado, ese decir hola, ¿cómo te va? Ese decir cómo te sentís. Es importante, ¿no? Fíjate en la película Gladiador, que a mí me encanta, la vi como 6, 7 veces, dice, todo lo que hagamos en esta tierra tiene un eco en la eternidad. Todo lo que hagamos en esta tierra tiene un eco en la eternidad. Sentido de trascendencia. La educación que nosotros brindamos tiene que darle a las personas un sentido de trascendencia. Nosotros no educamos solamente para el más acá, también educamos para el más allá. Una educación que solamente piensa en el más acá es una educación incompleta, porque el ser humano se completa en la trascendencia. Y la trascendencia no hay que pensar en un cielo solamente. La trascendencia está relacionada con el otro.
está relacionado con el amor, está relacionado con los logros, está relacionado con las virtudes, es decir, está relacionado con la felicidad, con lo que me hace bien. Y eso es trascendencia, ya acá en la tierra, ¿no? Entrenar para que adquieran habilidades. Entrenar para que adquieran habilidades. A veces hay padres que le quieren dar todos a sus hijos. Es hermoso eso, pero no se trata de que le den todo, se trata de que lo entrenen para que estén preparados, para que tengan habilidades, para que tengan herramientas para valerse solos en la vida. Solos, ¿no? Por eso acá la premisa es generar oportunidades, brindar herramientas. Las virtudes, una palabra a veces que se ha olvidado un poquito, las virtudes como hábitos, es decir, repetir las cosas buenas siempre. Una persona ordenada, un chico ordenado, no es aquel que se hace la cama un día. La persona ordenada es el que se hace la cama todos los días. A pesar de que está cansado, a pesar de que a lo mejor no tiene ganas. Por eso Aristóteles decía que la felicidad se encuentra en el centro exacto de dos extremos. La felicidad está en el centro exacto. Fíjate que no dice la virtud, dice la felicidad. Es una frase para pensarla y para meditarla. La felicidad está en el centro exacto, entre lo que a lo mejor no tengo ganas de hacer y lo que quiero hacer, entre que a lo mejor me sale poco o me sale mucho, o entre estoy enojado, estoy en el medio, siempre en el medio. Por eso los filósofos antiguos asociaban la felicidad con la virtud. ¿Cuáles son las propuestas? Evitar los extremismos, evitar, para no caer en los fracasos. Qué palabra tan dura, ¿no? Sos un fracasado, has fracasado. No se fracasó. Hasta el momento de la muerte nadie fracasó. Todos tenemos la oportunidad de seguir trabajando, luchando, haciendo lo mejor que podemos. Por eso no se trata de ser anti nada. No se trata de decirle a los hijos, a los estudiantes, lo que no se puede hacer. Se trata de decir lo que sí se puede hacer. Y que después sean ellos también los que descubran lo que no se puede hacer. Uno dice, bueno, pero hay que enseñarle lo que no se puede hacer. Claro que sí, pero hay que enseñarle la educación en sentido positivo, es decir, todo lo bueno que significa estudiar, aprender, ser virtuoso. Y después ellos, porque está escrito en la ley natural humana, ellos van a ir descubriendo lo que no se puede hacer. Ellos van a descubrir sus límites, pero uno no le pone límites. A veces decir que no solamente es poner un límite. Y decir que siempre, dar las cosas siempre solucionadas es un límite. Hay que dejar que los demás encuentren sus límites, que encuentren sus virtudes, que encuentren sus defectos también, porque para ser virtuoso hay que luchar contra los defectos. Y para luchar contra los defectos hay que saber cuáles son esos defectos. Escuchar más, hablar menos. Escuchar más, hablar menos, ¿no? Como la chica esa que está ahí, es impresionante, ¿no? A veces nosotros hablamos más y escuchamos menos. Por eso los papás los papás y los profesores tienen que tener unas orejas muy grandes, ¿no? Para poder escuchar lo que dicen y escuchar lo que no dicen. Porque a veces uno habla con el cuerpo, uno habla con los gestos también, ¿no? Entonces prestar atención a lo que estoy escuchando, desde dónde lo estoy escuchando. A veces escucho desde el enojo, escucho desde la frustración. Me fue mal, estoy enojado. Entonces viene un hijo mío a hablarme y yo estoy mal, me siento frustrado. Y no lo voy a escuchar como corresponde, o no lo voy a escuchar. Por eso para escuchar a veces hay que dejar de lado algunas cosas. Hay que tener tiempo, hay que tener ganas, hay que tener paciencia, hay que pensar en el otro, hay que centrarse en el otro. Por eso mucho es poco, claro, concreto, conciso. Claro, concreto, conciso. ¿Cuáles son las propuestas acá? Aprender a descubrir lo que para el otro es principal o importante. Que capaz que para vos y para mí no es importante, pero para el otro sí. En la escuela me ha pasado en estos días, y bueno, creo que te lo conté después de la pandemia, que mi oficina se ha convertido en un lugar donde pasan muchos estudiantes. Y es impresionante los diálogos que se producen. Y mira, ¿sabes lo que yo hago? Bueno, será porque tengo herramientas de coaching, porque estudié coaching, o será por las cosas de la vida. Yo hago pocas preguntas y escucho. Hay que tener tiempo para escuchar, porque cuando los estudiantes, cuando los adolescentes hablan, vos no sabés las cosas que dicen.
Por eso hay que evitar los monólogos, hay que evitar pensar que somos el centro de la atención. No es que vienen a hablar conmigo porque yo soy un genio o porque soy un crack. Vienen a hablar conmigo porque necesitan hablar. Necesitan hablar. Y uno lo que tiene que hacer es aprender a preguntar. Y en todo caso, si uno dice, mira, yo no sé preguntar mucho, Luis, bueno, hacé silencio y escuchá. Porque a veces los seres humanos tenemos la tendencia racionalista a querer dar respuesta a todo. Entonces, mientras la otra persona está hablando, yo ya estoy pensando qué respuesta le voy a dar. Y me estoy perdiendo parte de lo que el otro me está diciendo. Me quedé con una parte de lo que el otro me dijo. Por eso qué importante que es, antes hablábamos de la confianza, de la aceptación, del amor, aprender a escuchar. Hablar un poquito menos, hablar un poquito menos. Si uno quiere ayudar a una persona, a veces se trata de no decir tantas cosas y se trata de escuchar un poco más. ¿Cuántas veces nos ha pasado que viene alguien y nos dice, eso que me dijiste, y yo no sé qué fue eso que le dije? Capaz que fue una frasecita final, y yo pienso que, Luis, pienso que la gente cambia porque uno da grandes discursos. La gente cambia porque quiere cambiar. Y a veces cambia porque nosotros le abrimos el corazón, es decir, prestamos atención a lo que nos decía, ¿no? Las preguntas, qué importante que son las preguntas, que está relacionado con lo que decíamos antes. Descubren nuevos horizontes y lideran emociones. Ayudar, premisas. Hay preguntas que van a las causas y preguntas que van a las consecuencias. Hay que abrir buenas conversaciones, hay que abrir la jugada. Por ejemplo, para los que les gusta el coaching, a mí me encanta el coaching, de hecho, como te conté, estudié coaching, nos han enseñado a hacer preguntas poderosas, pero un educador sabe cuáles son esas preguntas también. Hay preguntas que abren. Si uno le va a un hijo, a un estudiante y le dice, por ejemplo, ¿por qué volviste a hacer esto? Si yo te había dicho que no lo hagas, ya está, ya no hay más nada que decir. ¿Por qué lo volviste a hacer? Es una pregunta que cierra, no me interesa la respuesta. No me interesa la respuesta. A veces tenemos que ser sinceros con eso también, ¿no? Hay preguntas que van a las causas y preguntas que van a las consecuencias. Si uno quiere lograr que una persona salga del estado de frustración, nos conviene utilizar la segunda, que son las preguntas del para qué. ¿Para qué el sentido? ¿Para qué vale la pena? ¿Para qué está bueno ser una persona feliz? Más que preguntar por las causas, porque si ya está mal, no hace falta a veces meter tanto el dedo en la herida. A veces hay que mirar un poquito hacia adelante. Depende de lo que yo quiera lograr en la otra persona, ¿no? Hay un médico argentino, mira, acá tengo el librito, que lo estoy leyendo de a poquito, Daniel López Rossetti, acá lo tengo, mirá el librito, que se llama Emoción y Sentimientos. Y él dice, no somos, está la frase ahí, no somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan. Somos seres emocionales que razonan. Me encantó esta frase, te la comparto, porque me encantó el libro también, ¿no? En esto de la inteligencia emocional, que no es un hallazgo novedoso, pero se está trabajando mucho en los últimos años, lo que nos viene a decir es que uno trabaja desde la emoción. Uno tiene que aprender a trabajar desde la emoción, porque somos seres emocionales. De hecho, como emocionamos o como nos sentimos emocionalmente, razonamos, pensamos. Una persona que está enojada no puede pensar. Una persona que está triste no puede pensar, o no puede pensar de la manera que nosotros queremos que piensen. Son personas que están cerradas, primero hay que sacarlo de esa situación, ¿no? Si yo quiero que un hijo mío aprenda algo o me escuche, no le puedo hacer preguntas para que se enoje, o no le puedo decir frases que no tienen sentido, ¿no? A ver, voy a volver a hablar con vos porque ya se ve que no me escuchás cuando yo te hablo. Ya está, olvídate. Esa frase invita a que la otra persona cierre sus emociones, se cierre y se ponga como un escudo. Y eso como educador lo tenemos que saber. Tenemos que hacer que la gente abra la tranquera del campo, que nos invite a pasar, que nos diga, vení, pasá a mi casa, quédate conmigo, yo quiero que vos te quedes conmigo, ¿no? Una frase que yo utilizo mucho, una pregunta que utilizo mucho y me sirve es, ¿cómo te sentís? Pero es una pregunta que va acompañada de un silencio. No es cómo te sentís y me voy. Hay gente que hace preguntas y se va, no le interesa. Hola, ¿cómo andás? Y se fue. No le interesa cómo estás. Ahora, cuando vos le preguntás a una persona, un hijo, un estudiante, en el momento que corresponde, en la situación que corresponde, ¿cómo te sentís? Vas a ver
te vas a sorprender. Pero hay que generar ese clima, como decíamos al principio de la conversación. Para que una persona se adapte, hay que generar el clima. Por eso lo importante, es muy importante para ellos todo esto, ¿no? Ahí hay una frase que dice, cuando se pide sinceridad, jamás hay que asustarse de la respuesta. Obviamente, cuando uno le pide sinceridad a una persona, uno no se puede asustar, porque vos me habías dicho que querías que sea sincero, ¿no? Bueno, entonces, yo en estos años he aprendido, trabajando en colegios, a no sorprenderme nunca de nada. A veces me sorprendo con algo, pero ya no me sorprendo de nada, ¿no? Me contaba la vez pasada una estudiante. Yo trabajo en un colegio que está en una situación difícil, socioeconómica, hay chicos en riesgos y mucho más después de la pandemia, familias con situaciones de riesgo, chicos y chicas complicados. Y la vez pasada vino una estudiante, una chica a mi oficina y me dijo, Luis, ¿puedo hablar con vos un minuto? Sí. ¿Puedo cerrar la puerta? Cuando te dicen eso es porque te van a contar algo muy importante, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces me contó, dice, ¿te acordás que la vez pasada yo estaba en tu oficina con una alumna que la acompañé porque se sentía mal? Bueno, mira, esa persona, esa chica, se corta los brazos, se lastima, se tajea, porque no está bien, está depresiva. Yo no te lo quería decir, estuve pensando y dije, no, yo se lo tengo que decir a Luis, se lo tengo que decir, ¿no? Esto fue la semana pasada, ¿no? Eh, a veces los chicos te sorprenden, pero mira, yo no tengo ningún mérito de nada en todo esto, pero siempre les insisto a los chicos que mi oficina es parte es la familia. El colegio es el segundo hogar, la segunda familia, y que la oficina, cuando ellos quieran venir, es también para ellos, ¿no? Tanto se lo he dicho que cuando pasan estas cosas yo no me puedo sorprender, porque yo les había dicho que yo estoy dispuesto a escuchar. Y no hay que asustarse, no, no hay que asustarse de nada de esto. Y tampoco hay que revictimizar a las personas, ¿no? Es decir, volver a hacer que se sientan mal. Si una persona viene a contarme que está mal, yo no puedo hacer que se sienta peor, o no le puedo preguntar por lo que sé que se siente mal, porque justamente ya sé que se siente mal. Es como te decía recién, es como tocarle la herida, eso duele. Entonces hay que mirar hacia adelante, hacia lo que puede lograr. Por eso a veces es más que preguntar el por qué, hay que preguntarle para qué. Porque el por qué ya me lo dijo, estoy mal porque me hacen bullying, estoy mal porque en mi casa no me quieren, estoy mal porque, no sé, como me escribió anoche, mira, acá tengo el celular y me acordé, anoche me escribió un estudiante de mi colegio, de quinto año, ya se van, ¿no? Muchos tienen mi teléfono, sobre todo los más grandes, y me escribió para decirme que se acababa de ir de su casa, ¿no? Y entonces él estaba muy triste. Entonces le dije, bueno, mira, gracias por contármelo. Cuando nos veamos en el colegio lo vamos a conversar. Le dije dos o tres cosas más, pero él estaba muy mal. Imagínense que yo le empiezo a preguntar, pero ¿y por qué te fuiste? ¿Pero y por qué te fuiste? ¿Pero y por qué te fuiste? Lo hago sentir mal. Y a veces, sin querer, cuando uno educa a otra persona, le hacemos preguntas que lo pueden hacer sentir mal, si ya se siente mal, ¿no? Bueno, sacando lo que haya que sacar y poniendo lo que haya que poner. Aprender a estar con el otro con cuerpo y alma, con mente y corazón y con ganas, con ganas. La gente tiene que saber que tenemos ganas de educar y de estar con ellos. Un profesor triste, lo mejor que puede hacer es no dar clases. Un profesor tiene que ser una persona esencialmente alegre, esencialmente optimista, esencialmente positiva. Un padre que llega a su casa tiene que dejar de lado las preocupaciones y los problemas del trabajo, y ser quien es. Pero las cosas del laburo, que queden en el laburo. La familia no tiene por qué sufrir las consecuencias de los problemas que hay en el trabajo. O de que tengo un compañero que no sé qué pasa. Hay que ocuparse de las cosas de la familia. Uno deja un trabajo, como alguna vez conversamos, para ocuparse de otro trabajo, que es la familia, que es el trabajo más importante que tenemos y es el más desafiante. Donde tenemos que estar con cuerpo y alma, con mente y corazón y con ganas, no dormido en la mesa o mirando el celular o respondiendo los mensajes del laburo. Que el laburo se quede en el laburo, que se sostenga solo. Yo tengo que sostener a mi familia. Basta de hacerle tanto el aguante al laburo y a no hacerle el aguante a la familia. Si no, nos va a pasar lo que le pasa a muchos matrimonios, que donde uno se ocupa demasiado del laburo y se ocupa menos del otro y se termina rompiendo la unidad familiar, porque se rompe el matrimonio. Entonces, no nos hagamos tan lo importante, o no le demos tanta importancia al trabajo, porque el trabajo es trabajo.
y la familia es familia. Pero en el orden del amor, la familia está primero, porque hay un orden del amor. Uno dice, pero yo con el trabajo vivo. Sí, pero con la familia es todo. Entonces, cada cosa en su sitio. No se trata de despreciar nada, pero se trata de estar donde tengo que estar. Entonces, nadie sigue a un triste, nadie sigue a un antipático, nadie sigue a un papá enojoso, a una mamá antipática. No, no. Ojo que a veces las antipatías surgen porque en lugar de hablar de un trabajo en equipo, en el matrimonio, en la pareja, se rompe el trabajo en equipo, entonces cada uno tira para su lado. Entonces, como el papá nunca dice nada y deja pasar todo, la que lo tiene que hacer es mamá. Entonces mamá pasa a ser la antipática por culpa del simpático de papá, que cuando mamá le dice al hijo, no hagas esto, el papá le dice, ay, pobrecito. Como papá no está nunca en casa o trabaja tantas horas, entonces como él es un pobrecito, como papá es un pobrecito que se siente en el fondo una víctima, no quiere que su hijo también sea una víctima. O como esos papás muy buenos que dicen, yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Yo una vez le pregunté a un matrimonio que justamente me decían esto, ¿no? Yo digo, chicos, discúlpenme, ¿ustedes estuvieron en un campo de concentración? Miren, yo les digo una cosa, esto es real lo que te cuento. Yo acabo de leer, justo en esos días, acababa de leer un libro sobre una mujer que estuvo en un campo de concentración, que tuve la suerte de conocer. Ella jamás en el libro habla de que se sentía una víctima. Jamás. Y se los dije. Entonces, ¿cómo puede ser que ustedes se consideren un pobrecito o una pobrecita si nunca le han pasado alguna experiencia así? Bueno, más que cantidad, se trata de calidad de tiempo. No se trata de estar muchas horas con los hijos. Uno está lo que puede estar, porque muchos de nosotros tenemos que trabajar muchas horas. Pero cuando estoy de verdad. Y lo elijo, estoy con el otro, con la mente y con el corazón. Y lo disfruto, lo tengo que disfrutar. Por eso las propuestas. ¿Qué más puedo hacer? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Esto es importante. ¿Qué más puedo hacer por mis hijos, por mis estudiantes? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Esto yo aconsejo siempre usar virome o lápiz y papel. No seamos personas de grandes ideas así en el aire. Hay que concretar o anotarlo en el celular para trabajar, ¿no? ¿Cómo puedo hacerlo mejor? ¿Qué debo soltar? O sea, ¿qué debo dejar de lado? Se trata de hacer fructificar el tiempo mío y el del otro. Que las horas que yo estoy en casa, todos disfrutemos. O sea, de provecho para todos. Para todos. Me acuerdo una vez un estudiante que me decía que él no quería vivir más en su casa. Y le pregunté por qué. Porque en mi casa nunca hay un ruido, nunca hay un grito, nunca pasa nada. ¿Por qué le digo? Porque cada uno está en su habitación. Uno dice, es la familia ideal. No, fíjate que este chico se quería ir de su casa, porque no era la familia ideal. En la familia ideal hay gritos, hay problemas, como decimos en Argentina, hay despelote, pasa de todo. O sea, eso no debe ser la sorpresa. Peor sería que haya silencio, que tengamos una casa enorme pero vacía, ¿no? O que cada uno esté en lo suyo. Evitar los distractores, el celular o las cosas de trabajo, ¿no? O sea, mirar a la gente, escuchar a las personas, ¿no? Acá me tratan bien, pero en mi casa me querían, fue una frase que dijo una vez una persona. Estaba en un lugar donde lo trataban bárbaro, perfecto. Pero en mi casa me querían, ¿no? Que realmente las personas que están con nosotros puedan decir, no es solamente que me trata bien, esta persona me quiere. Fíjate qué diferencia eso, tratar bien y querer. ¿No? O sea, es como, son distintos pasos, ¿no? También. Exigir con una amable exigencia que facilite su mirada de la vida, la mirada del otro, ¿no? Educar en positivo, qué queremos que el otro logre, educamos con amor para el amor, esta frase a mí me gusta mucho, es muy fuerte y para trabajarla. En el menú del día a día hay platos que son obligatorios y otros platos que son opcionales. El plato obligatorio es la presencia, la confianza, el cariño, la aceptación, el amor, opcionales. Si vamos a comer acá, vamos a comer allá, si vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, lo que fuera. Cada uno verá cómo lo maneja en su vida, pero hay cosas que no pueden faltar en casa. Lo que no puede faltar en primer lugar es tu presencia. Por lo menos la primera condición es la presencia, ¿no? La presencia física, el estar. Propuestas, ¿lo ves? ¿Lo querés cambiar? ¿Lo querés intentar? Fíjate qué lindas preguntas estas, ¿no? ¿Cuándo y cómo? ¿Qué sientes cuando logras algo elegido? Esto yo también se lo pregunto bastante a las personas en las sesiones de coaching.
sobre todo las personas que se sienten frustradas muchas veces, cuando logran algo positivo, bueno, ¿qué sentiste cuando lograste esto? ¿Qué sentís? ¿Te gustaría repetirlo? ¿Te gustaría volver a lograrlo? Porque la persona que se siente frustrada es como que va girando en falso, siempre gira en lo mismo. Por eso hay que trabajar, hay que tratar de sacarla de ese círculo falso y decir, bueno, a ver, esto que lograste, ¿no te gustaría tal cosa? ¿No te gustaría volverlo a intentar? En casa y en la escuela tienen que dar ganas de estar. Esto es muy importante, queridos amigos y queridas amigas. En casa y en la escuela deben dar ganas de estar. Que nadie sienta en casa o en el colegio la amargura de la indiferencia. Nunca, jamás una persona que está con nosotros puede sentirse indiferente por nuestro trato. Nunca, jamás una persona que viene hacia mí, como decía la Madre Teresa de Calcuta, se puede ir de mí de la misma manera como vino. Se tiene que ir mejor, se tiene que ir mejor. Por eso, qué lindo que es escuchar a los estudiantes o a los hijos cuando hablan bien de sus padres, cuando hablan bien del colegio. Qué lindo que, y qué triste que es lo otro. A mí me hace mucho mal, ¿no? A eso todavía no me he acostumbrado. Y eso que han pasado muchos años que trabajo en esto, ¿no? Y a veces sonreír vale más que 1000 palabras. Acá agregamos otro condimento, otra gran proteína, otra vitamina. Aprender a sonreír, incluso cuando uno lloró, incluso cuando uno no tiene ganas, incluso cuando sentimos el peso de la vida. Aprender a sonreír, porque aprender a sonreír ya de alguna manera es salir de esa situación. Y enseñarle a los demás, todas estas cosas se las tenemos que enseñar a los demás, que aprendan a sonreír. El mundo necesita caras sonrientes. Uno no sigue a un triste, uno no sigue a un antipático, ¿no? Es difícil concebir un líder antipático o un líder triste, ¿no? Ya es como que tira abajo la característica de un líder, ¿no? Ir en busca del otro, a través del servicio y la solidaridad. Acá tenemos dos grandes condimentos maravillosos, el servicio y la solidaridad. Existe un yo porque existe un tú, sirve el que sirve. En esto también en los hijos, ¿no? Que sepan que hay otros, que sepan que más allá de él hay otros. Y no se trata de si yo tengo un hijo único o tengo 2 hijos o 3, no importa. Yo conozco hijos que son hermanos de varios hermanos y son egoístas. No tiene nada que ver la cantidad. Por supuesto que a veces influye de alguna manera, pero que los hijos sepan que hay otras personas además de ellos. Que hay gente que sufre, que hay gente que la pasa mal, y que sirve el que sirve. Sirve el que sirve. Sirve en el sentido de servicio, de virtud, de ir en busca del otro, ¿no? Es vivir para los demás o vivir de los demás. Es una gran diferencia. Y a veces hay padres que educan a sus hijos, no lo digo por los que están aquí presentes, ni mucho menos, ¿eh? Hay padres que educan a sus hijos para que aprendan que en el mundo solamente existen ellos, nada más. Que son los hijos que después reclaman todo el tiempo todo. Reclaman todo, porque son grandes reclamadores, porque como nunca le enseñamos el sentido del servicio, una persona que entiende el sentido del servicio no se queja tanto, no reclama tanto. Y hoy en día hay muchas personas que son reclamadoras porque no han entendido el sentido del servicio, del auténtico servicio, ¿no? ¿Qué más las propuestas? ¿Qué más puedes hacer por los demás? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Qué sientes cuando ayudas? ¿Qué sentirá el otro cuando lo ayudas? Fíjate que son preguntas que invitan a salir de uno mismo. La propuesta es salir, salir. ¿A quién podemos ayudar? ¿En quién podemos pensar? ¿No? Que valoren el dinero ganado. Fíjate que dicen el dinero ganado, no regalado. No regalemos tanta plata, no seamos tan generosos en el regalo. Eso no hace bien. Y en esto es para los ricos, para los de clase media, para los pobres. No hay que regalar tanto, hay que hacer que la gente se lo gane. Es muy importante eso, aunque sea un poquito, ¿no? No estamos hablando de, ahora lo vamos a ver de otra manera también, pero no se trata de que cada cosa que hacen hay que darle plata. Es una cultura muy monetaria esa, ¿no? De que cualquier tontería que hacen los otros hay que darle platita, ¿no? No ser el egoísmo personificado de los egoístas, ¿no? O sea, en el fondo a veces dar es generar un egoísta importante también, ¿no? Porque va a pensar que siempre hay que darle, porque como eres el centro de todo, todos le tienen que dar algo, ¿no? Y cuando no le des algo, wow, ¿no?
Y a veces pasa, ¿no? Esto de que hay hijos que reclaman plata porque lo hemos acostumbrado a la plata también, ¿no? Ayudar a que encuentre su lugar en el mundo y en un todo, pero no ponerles el mundo y todo a sus pies. Es muy importante, esta frase es una frase muy fuerte. No ponerles el mundo y todo a sus pies. No es Dios. Es una persona más del mundo que va a tener que demostrar que realmente es alguien valioso. Mientras no lo demuestre, es uno más de los miles de millones de seres que habitan este planeta y que todavía no ha mostrado algo especial. Ojo con esto, no hagamos que nuestros hijos, en este caso, se sientan como alguien, wow, ¿qué sería el mundo sin él? Capaz que sería mejor. O capaz que sería el mismo, digamos, ¿no? Ojo con esto, que a veces uno habla con personas, con chicos, que creen que son el centro del universo. Por eso acá Ortega y Gasset, un gran filósofo español, decía que el ser humano es yo y mis circunstancias, es como una definición, yo y los demás, yo y lo que sucede, pero es un yo junto a otras cosas también, a otras personas. Tu hijo no es diferente a los demás hasta que lo demuestre. Tu hijo no es diferente a los demás, son los demás. Es uno más de este mundo, ¿no? Bueno, lo cual no es poco, es mucho, porque tenemos dignidad, porque somos seres humanos, lo que ya sabemos. Pero no es que es mejor que los demás. Esto no es hablar mal de esto, ni mucho menos, pero es hacer que ellos de alguna manera se ubiquen, porque si no, cuando venga el momento del problema o las dificultades, van a sufrir. Van a sufrir. ¿Cuáles son las propuestas? ¿Qué ganaste? ¿En qué te ganaste? ¿Qué ganaron los demás contigo? ¿No? ¿Qué ganan los demás con vos? Enseñar, a veces hay que preguntarle a los hijos, bueno, de alguna manera, ¿en qué ayudaste hoy a los demás? ¿En qué marcaste diferencia en la escuela? No, uno no se lo va a preguntar así, pero a ver, indagar de alguna manera y enseñar a que el otro indague en su cabeza y en su corazón, a ver qué fue lo que hizo por los demás. Que no se cumpla aquello de vive de tus padres hasta que puedas vivir de tus hijos. Vive de tus padres hasta que puedas vivir de tus hijos. Es una frase demoledora, 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 ¿no? Ojo con esto, no criemos hijos vividores. Criemos hijos que aprendan a vivir, pero no criemos hijos vividores. Y uno empieza a criar hijos vividores cuando les facilita absolutamente todo. Absolutamente todo. Y eso no es bueno. No es bueno. Sabemos que es así. A veces nos dejamos llevar por un amor mal entendido, que más que amor es egoísmo. A los demás también se les puede pedir, exigir. La falta de exigencia conduce al fracaso. Queridos papás, queridos profesores, la falta de exigencia conduce al fracaso. Es mentira que la pandemia sacó la exigencia, aumentó la exigencia, no sacó ninguna exigencia. A ver, exigencia no se entiende por tomar muchas pruebas, muchos exámenes. La exigencia no se refiere a lo académico solamente, eso corresponde al colegio y cada colegio verá qué es lo que hace. Pero la exigencia es para que uno sea mejor persona. Esa es la primera exigencia. Para que uno sea mejor persona, porque si uno no es una mejor persona cada día, es un fracaso cada día. Eso es un fracaso. Es el fracaso de no haberlo intentado ese día. El fracaso de no haberlo intentado ese día. Empoderar al otro, acá se utiliza mucho esta palabra, empoderar al otro, es ayudarlo a que se conozca y que reconozca al otro. Que se conozca y que reconozca. Ese es el primer empoderamiento que uno tiene que tener. Que me conozca y que te conozca. Que me conozca y que te conozca. Por eso en las conversaciones que a veces tenemos en casa con nuestros hijos, cuando ellos hablan, hay que preguntarle por sus amigos. ¿Y cómo es tu amigo? ¿Y qué cosas buenas tiene? O decir, mirá qué bueno esto que me acabas de contar. O mirá qué bueno esto, o esos padres que a veces llevan temas de conversación a la mesa o a casa y sacan el tema de conversación y le preguntan a sus hijos, ¿y vos qué pensás de esto? ¿Y vos qué pensás? ¿No? Qué importante que es esto, porque de alguna manera en ese ¿y vos qué pensás? Está haciendo que el otro piense en los demás. ¿O qué solución le darías vos a este tema? ¿No? Qué lindo que es esto, ¿no? Ponerlos a trabajar a ellos, ¿no? Y a los estudiantes ni te digo, por supuesto, ¿no? Con más razón todavía. Las acciones buenas que hagan merecen elogios, pero no premios. Merecen elogios, pero no premios. Esto es una frase muy linda para trabajar también, ¿no? No seamos personas que solamente dan dinero, o que dan premios, o que regalan celulares y computadoras
como esos grandes benefactores de la humanidad que se la pasan regalando cosas que ellos no compraron, que fueron comprados con la plata de otro, y entonces la gente está muy contenta con esos grandes benefactores. El padre no es un benefactor, un profesor no es un gran benefactor. No hay que confundir los roles. Hay que elogiar, muy bien, te felicito, ¿no? Como dice ahí, me siento orgulloso de vos, realmente me llenás el corazón de alegría. Son frases muy lindas que no han pasado de moda, ¿no? Yo me siento orgulloso de vos. ¿Cuántas veces me pasa a mí, según te pasa a vos, que viene alguien a contarnos algo? Porque lo que está esperando no es plata. Lo que está esperando es que vos le digas una palabra que le llegue al corazón. Que le llegue al corazón. Por eso qué importante que es este librito, que somos seres emocionales que razonan. Nos gusta que nos digan cosas lindas, nos gustan que nos enseñen el camino a la felicidad. Dice la propuesta, ¿por qué premiarlo? ¿Te sientes orgulloso de ti? Si es para tu bien y para tu felicidad, ¿por qué lo tengo que premiar? Pero si es lo que tiene que hacer, es como una persona que dice, me voy a sentar a comer. Bueno, yo te voy a pagar porque te sentaste a comer, ¿no? Pero si es una necesidad biológica, digamos, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué tanto la billetera fácil, podríamos decir, ¿no? O sacar el trofeo y decir, mira, te voy a dar un trofeo porque, no sé, te hiciste la cama, ¿no? Bueno, imagínate, si le va a dar un trofeo por hacerse la cama, tenés que empezar a comprar la fábrica de trofeos, ¿no? Porque va a tener que empezar a regalar cosas y cosas. Y los chicos pueden pensar que el regalo es el logro. Educamos para que sean buenos, si lo logra lo elogiamos, pero no lo premiamos y menos le damos dinero. Si lo logra, lo elogiamos. Te felicito, me encanta. La verdad, sos el motivo de la alegría de mi vida. Hay padres que tienen frases que son realmente hermosas y que a mí me conmueven, ¿no? A mí me conmueven. Yo he estado en este tiempo en mi oficina conversando con padres que me han contado las frases que le dicen a sus hijos, que son frases de verdad, frases sentidas. A mí me emocionan. La vez pasada un padre me dijo una frase que me emocionó, realmente me emocionó, me conmovió. Y me preguntó el papá, ¿estás emocionado? Sí, ¿sabes por qué? Le digo, porque esa frase me la decía mi papá cuando yo era chico. Y la verdad, me había olvidado. Es más, te la voy a copiar porque es hermosa. Es realmente hermosa, ¿no? Yo tengo 2 hijos del corazón, yo no pude tener hijos, de paso te lo comento, te lo comparto, ya que estamos en familia. Yo no pude tener hijos y tengo 2 hijos del corazón. Y te reconozco que tuve que aprender, y muchas de estas cosas que yo te estoy contando esta noche, las he aprendido yo a los golpes y prueba-error. O sea que las tengo bien memorizadas estas cosas, no sé si aprendidas, ¿no? No es fácil educar hijos del corazón. Y tengo amigos que tienen hijos adoptados y sé que no es fácil. No es fácil. Si no es fácil que un hijo natural te haga caso, imagínate un hijo del corazón. Te puedo asegurar que no. Algún día, si querés, nos tomamos un café o un whisky y te cuento, ¿no? Bueno, nada se tiene que hacer por dinero. Los hijos no son mercenarios, los hijos son hijos. Necesitan mucho corazón. Menos premios materiales y mucho más corazón. Palabras positivas, caras sonrientes, es lo que necesitamos, ¿no? Fíjate, acá te dejo esta bibliografía que es muy linda, de Stephen Covey, Los 7 hábitos de las familias altamente efectivas. Fíjate que habla de las familias altamente efectivas, y acá habla de motivación, acá habla de mirada trascendente, acá habla de primero lo primero, un matrimonio, un trabajo en equipo en matrimonio, un trabajo en equipo de profesor con estudiantes, tiene que saber qué es lo primero. Lo primero es buscarle sentido a las cosas, el para qué hacemos las cosas, ¿no? Saberse amado, saberse capaz, para educar la autoestima. Un libro de Iván Pitaluga, un muchacho que yo conozco, un gran educador argentino. Educar una sana autoestima. Una sana autoestima. La autoestima de muchos estudiantes y de muchos chicos está dañada. Ellos a veces piensan que no saben, que no lo van a lograr, y a veces eso se empieza a generar en casa, con comentarios que son frustrantes. Yo no sé si alguna vez te lo conté, y si te lo conté te pido disculpas porque por ahí me olvido y soy viejo. Una vez una mamá le dijo a su hija, adelante mío, ahí viene el ladrillito con pelo. Ahí viene el ladrillito con pelo, ¿no?
Y yo entendí por qué esa hija muchas veces sufría en su casa, porque la mamá la maltrataba con frases de este tipo, ¿no? Una chica que no tenía futuro. Cuando yo la conocí tenía todas las materias abajo, estaba en primer año, ¿no? Y costó mucho sacarla adelante, sobre todo porque la mamá la tiraba para abajo, era como un ancla que la tiraba para abajo, ¿no? Se hizo necesario muchas clases para esa nena y se hizo necesario muchas más reuniones con la mamá. La que necesitaba ayuda era la mamá, la tiraba para abajo, la hacía sentir mal. Entonces la nena no podía, ya arrancaba mal, ¿no? La educación es las virtudes, no nos olvidemos de las virtudes, que son es estar parado en el medio, esas acciones que nos llevan a repetirlo todos los días, ¿no? Bueno, no te voy a explicar cada libro, pero cada uno de estos libros es maravilloso. Yo ahí te regalo esto para que vos lo tengas a mano y yo te recomiendo mucho un librito que se llama El Caballero de la Armadura Oxidada. No es un libro pretencioso, quizás comparado con el libro de David Isaacs de las virtudes humanas, esto es un libro para principiantes, el del Caballero de la Armadura Oxidada, pero es buenísimo. Es un libro que realmente te lo recomiendo, igual que El Principito. Son libros que son para chicos, El Principito, pero te diré que también son para grandes, ¿no? Bien, y esto que te lo pongo acá al final, porque es importante que lo tengas a mano, si te querés conectar conmigo, si me querés escribir, ahí tenés todas las cosas a través de las cuales te podés conectar para que sigamos conversando cuando vos quieras. No hay ningún problema, yo feliz, feliz. A mí esa foto que está hecha por una diseñadora mucho no me gusta, pero bueno, ahí está la foto, ese soy yo de verdad. Este, y, y bueno, ahí está el correo electrónico mío, mi número de teléfono, que te lo comparto para que si en algún momento me querés escribir o me querés mandar un mensaje, lo que sea, yo feliz, feliz de que lo haga. Y si todo lo que yo dije acá, esto es el 0,5% de la vida real. La vida real tuya y mía es mucho más que estas presentaciones. Acá hay algunos tips, algunas ideas como disparadores. Pero si vos alguna vez querés que conversemos sobre algunas cosas, yo feliz lo hago de corazón. Es a lo que me dedico y es lo que me apasiona. Bien,